y hoy tenemos a Jorge del Canto, asesor y director de inversiones en Merisa Patrimonios. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás, Sergio? Pues muy bien, aquí viendo cómo el día ya va subiendo el calor, yo creo que ya a ver si nos da un poco de tregua, por lo menos en Madrid, el tiempo que llevamos 2 semanas de lluvias, ya lo lógico es que vaya entrando el verano, esperemos también que sea un verano no como el del año pasado, sino que sea un poquito más tranquilo. Pero mira, ya aprovechando que estamos con lo del cambio climático, etcétera, con toda esa preocupación bueno, de ir cerrando centrales nucleares para una energía verde, etcétera. En Merisa Patrimonios, vosotros estáis encontrando dentro de los clientes esa preocupación por todo lo que está relacionado con esa Agenda 2030 o en el fondo todavía al inversor que quizás tenga un poquito de conocimiento no se lleve o no se deje llevar por esos vientos, lo que quiere son inversiones correctas, en empresas correctas, en fondos correctos, que si luego tiene esa parte de Agenda 2030, pues bienvenida sea. Sí, bueno, en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos no hay una preocupación o no hay una demanda, no hay una exigencia por parte de nuestros clientes a la hora de hacer selección de activos de inversión respecto a, no nos preguntan, oye, ¿eso dónde estoy invirtiendo está cumpliendo con todos esos criterios, artículo 8 y artículo 9, estos que están tan de moda en los fondos? No, entre otras cosas porque no hay mucho conocimiento de esa normativa que se empezó a aplicar, que se aprobó el año pasado, y tampoco existe una mayor preocupación, ¿no? Se suelen fijar todavía más en cuál es el rendimiento, el resultado, la volatilidad que tienen y lo que pueden esperar en sus inversiones, que no de dónde provienen los rendimientos de estas. Hay algunos casos que sí, que explícitamente nos han pedido que las inversiones pues cumplan unos determinados criterios, y sí hay algún caso más en las que dicen, hombre, yo preferiría favorecer este tipo de inversiones antes que otras, pero vamos, no hay esa preocupación que parece, no sé, no hay tanta preocupación como parece trascender lo que ocupan en los medios este tipo de cuestiones. No la vemos de momento en los clientes. ¿No te pasa a ti que dentro de, vamos a decir, revistas, páginas web, etcétera, digamos que seguimos todos los asesores, ¿no?, financieros, etcétera, no quiero dar nombres, es como que también intentan meterlo con calzador, es decir, no solamente en la prensa generalista, sino también en esas pequeñas parcelas, esos nichos, ¿no?, que tienen que ver bueno, Sí, sí. Bueno, esto mi impresión es que además se nos ha ido de las manos, ¿no? Date cuenta, yo hace poco leí un informe de una empresa en la que pretendía hacerme creer, y seguramente lo conseguiría en muchos casos, que un determinado fondo de empresas mineras de oro era un fondo respetuoso con el medio ambiente, aspectos sociales, etcétera. Dices, a ver, la minería, por mucho que uno se lo proponga, respetuosa con el medio ambiente no es, ¿no? Es lo mismo que los hidrocarburos, etcétera. Tú le puedes poner la etiqueta verde a lo que te dé la gana, pero el sentido común y la sensatez te dice otra cosa. Sí, hay un exceso de preocupación con esto. Hay una moda y hay una tendencia y no nos podemos abstraer a eso, tampoco lo controlamos. Las modas son modas y vienen y permanecen el tiempo que permanecen, y ahora estamos en esta y parece que hay que ponerle a todo etiqueta de verde, de compromiso con el medio ambiente, de compromiso social, de buena gobernanza, etcétera. Cuando no nos engañemos, a mi modo de ver, las empresas, cuando miran su gobernanza, miran la gobernanza en favor de los intereses de la empresa, que además yo creo que es lo que deben hacer, ¿no? No pisando a nadie, no cometiendo delitos, no saltándose las normas, pero caray, mirando hacia adentro y no tanto hacia afuera. Sí, yo creo que hay un exceso de información o de influencia en este sentido por parte de medios, agencias y intereses económicos y de agencias en que esto lo tengamos que estar asumiendo y aceptando de una forma que yo creo que es desmesurada. sí, porque en sí ya no, a nosotros, hablo a los asesores financieros, ya nos han obligado, ¿no?, por MiFID II, a que una de las preguntas del famoso test de conveniencia tiene que incluir
si el cliente quiere estos fondos, ¿no? Que es como, ¿por qué le tienes que obligar a que conteste a esto y no a otras preguntas, ¿no? Pero bueno, y si me apuras, bien es verdad que algunas certificaciones, ¿no? De cualquier empresa, ¿no? Que todos conocemos, algunas ya van incorporando asignaturas, vamos a decir, con estas ideas, pero el problema es que te van a obligar, aparte de que sea a ti, no me refiero a ti, sino a todos los que somos asesores, nos van a obligar a que tengamos la titulación MIFI y aparte un extra donde venga acreditado que también sabemos de eso. Sí, no, en fin, en definitiva, esto es eso, ¿no? Ese postureo de no atender una demanda, sino crear una demanda, ¿no? Que es a lo que va encaminado. O sea, a nadie le hubiera interesado este aspecto y cuando haces la pregunta es cuando empiezan otras preguntas. ¿Y eso qué es? Y además te dicen, ¿y qué tengo que contestar? Caramba, lo que tú pienses o lo que tú sepas de esto. Pero sí, el meter la pregunta es la nota de postureo que va asociada a la moda que estamos viviendo. Es inevitable. En este caso, y un poquito vamos a irnos ahora, vamos a decir, no es a la actualidad reciente porque han salido los datos a lo largo de la mañana, pero en tu criterio, ¿cómo estás viendo todos estos PMI de servicios que han ido saliendo a lo largo de la mañana? Bien, es verdad que el cómputo general, no voy a decir ni que sean positivos, porque hay en algunos países que son un poco más positivos, ojo, positivos relacionados a los datos anteriores, etcétera, pero en general todos están un poquito por encima de esa media, ¿no? Que es los 50 puntos, pero no acaban de dar un salto importante. ¿Cómo lo veis vosotros desde Merisa? Bueno, los PMIs que se han publicado hoy en Europa han sido una sorpresa. Y como toda sorpresa, la puedes leer de dos formas. Por un lado, efectivamente, pues es un claro indicador de que la inflación va a estar bajo control, pero cuidado, porque también es un indicador de que se va a contraer la actividad económica o de que hay previsión de que se contraiga la actividad económica, además muy fuerte, ¿no? Que va en línea, viene en relación, o yo lo quiero relacionar ahora con ese acuerdo que firmó ayer la OPEP, que ya es el segundo en lo que va de año, de reducción de la producción de petróleo, en previsión, literalmente, y ahí sin tapujos, que han dicho los países productores, para defender el precio ante la caída de la demanda energética a nivel global. Por lo tanto, estamos hablando de una desaceleración, tal vez de una recesión, y esos PMIs tenemos esa doble lectura. Por un lado, bien, porque puede ser el freno o puede estar aproximando a la expectativa de techo en la subida de tipos de interés en Europa, aunque Christine Lagarde ha sido tajante en este sentido, lo mismo que de Guindos. Una seguro, dos casi seguros, y puede que ahí sea donde se pare el nivel de subidas, pero siempre van a seguir vigilando cómo evoluciona esa inflación. Y también siempre hemos comentado, Sergio, yo te lo voy a decir a ti, yo también lo comento, que los tipos van a permanecer altos durante bastante tiempo y que solo hay una cosa que puede anticipar el que comience un ciclo de descenso de tipos de interés oficiales, que es una recesión. Sin recesión no va a haber anticipación en ese ciclo y si vemos que el ciclo se anticipa, sin lugar a dudas va a ser porque hay una recesión, especialmente en Europa, ¿no? Que todos sabemos que el corte de los dirigentes del Banco Central Europeo es un corte muy político, provienen todos del mundo de la política y que por lo tanto les preocupa más la apariencia que la realidad, ¿no? Y el decir y el poder aparentar que las cosas las están haciendo de forma correcta y además de forma puntual. Por lo tanto, ese PMI, pues por un lado me deja ese sabor agridulce, por un lado bien, puede que estemos ante el final y que eso, sobre todo nosotros los asesores y los planificadores, nos ayuda, ¿no? a dar asesoramiento y planificar a nuestros clientes. Antes de la entrevista te escuchaba hablar sobre el tema de las subidas de las hipotecas. Claro, una de las dudas que está generando ahora para muchas personas es, oye, ¿me conviene mantener las inversiones o utilizo el dinero que tengo invertido para amortizar hipoteca y así reducir el impacto, ¿no? Y ahí nos queda un abanico de posibilidades. No es lo mismo alguien que todavía genera ahorro que alguien que va justo, como has comentado tú antes, o alguien con capacidad de refinanciar que no lo tiene. En fin, se abre un abanico de posibilidades con respuestas distintas a cada uno de ellos, que es para lo que hace falta un planificador. Pero claro, si supiéramos dónde va a estar el techo de los tipos de interés oficiales y, por lo tanto, podemos empezar a evaluar hasta dónde
puede escalar el Euribor o dónde ya es difícil que pueda seguir escalando en el Euribor, esto nos ayuda a decir, oye, pues mira, ya no conviene o sí, ahora conviene con más motivo, ¿no? El tomar este tipo de decisiones. Por lo tanto, vamos a seguir viendo cómo evoluciona esto. Vamos hacia el verano, que es un periodo más tranquilo en toma de decisiones, como que se aparca todo hasta septiembre, pero hay que estar pendiente de los datos que se vayan publicando, a ver si conforman la senda de estos índices manufactureros que hemos conocido hoy. Sí, porque yo creo que por lo que se ve en Alemania, ya me dirás tú si opinas igual o voy equivocado, que no pasaría nada, te quiero decir, yo lo que veo de Alemania es que el PMI manufacturero no es el que está tirando, el que está tirando es el servicios. Un poquito, quizás también como está ocurriendo en España y quizás en otros países, no sé tanto si en Estados Unidos, pero quizás el que no acaba de, no sé si dar la señal también de que las cosas van mal, es el servicio, porque realmente donde subió la inflación fue en el manufacturero, todas las fábricas, etcétera, y el sector servicios ha tardado bastante más en repercutir ese alza de precios. Hablo también incluso un poquito de la inflación, y hasta que hemos visto ya como la parte manufacturera se va relajando los costes, etcétera, nos queda ver eso caer en servicios, y ahí es cuando quizás se puede empezar a hablar de que lo que es la inflación general, ¿no?, a nivel internacional la veamos reducir. Y te dejaría ya ahí otra pregunta, que esto sí se podría decir que es un poco como de salseo, me explico. Mucho se habla de este segundo acuerdo de la OPEP, pero es que en el anterior, tanto Rusia como Arabia Saudí habían dicho que iban a reducir barriles. Y no sé si te pasará a ti, pero todas las semanas leemos que Rusia está vendiendo petróleo como si no hubiera un mañana. Entonces es como, sí, delante de los árabes te dice que sí, pero por detrás están haciendo lo que les da la gana, porque también hay otros países, como se habla de Nigeria, que ha mejorado sus infraestructuras, está vendiendo más petróleo del que dice, etcétera. Es como que me da a mí que dentro de la OPEP hay mucho postureo también. Bueno, voy a empezar por la primera parte, vamos a hablar por Alemania, ¿no?, que son los Sí, datos que conocemos, la Unión Europea y la zona euro. Porque es que somos muy particulares, porque es que en realidad no hay una nacionalidad europea con una evolución económica unida a nivel europeo. En la Unión Europea son 27 países, 20 de ellos están en la eurozona y cada uno tiene una velocidad distinta y una realidad económica diferente. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que le está pasando al conjunto de la Unión y lo que le pasa a un país de la Unión puede no estar afectando a otro. Lo hemos hablado muchas veces. España, por ejemplo, lo estamos viendo, es, con independencia de que vengamos de una situación en la que habíamos perdido más productividad que el resto y más PIB que los demás, pero lo cierto es que seguimos manteniendo expectativas de crecimiento por encima de la media de la Unión Europea y de la zona geográfica. Somos uno de los países desarrollados con mayor nivel de proyección de crecimiento económico a nivel mundial para los 2 próximos años, por todos los observadores internacionales. Esto es indiscutible. Entonces, dices, bueno, cuidado con tratar de decir que lo que le pasa a Alemania le va a pasar al resto, porque Alemania tiene una situación distinta, se ve más afectado, tenemos a un canciller que está empeñado y que pretende que todos los alemanes cambien su sistema de calefacción antes del próximo 1 de enero, con todo el conflicto social que se puede conllevar, y después tenemos un país como el nuestro con unas elecciones a la vuelta de la esquina, inesperadas en la fecha, aunque no en que fueran este año, y que también puede acabar cambiando algo la realidad económica, ¿no?, en cuanto a normativa, etcétera. Y esto, si nos vamos al otro terreno, el terreno de la inflación y a los países exportadores, cuidado, porque es cierto que hay algo de postureo, vamos a producir esto más o menos, pero también hay que conocer que la OPEP hacen un reparto de cuotas de producción entre diferentes países. Hay unos que se les reduce la cuota y otros que se les aumenta. Entre los que se les aumenta están aquellos países que eran reticentes a reducir la producción de petróleo. ¿Qué sucede? Que no tienen capacidad. De hecho, estaban incumpliendo pero lo hacen de forma reiterada, incumplen, entre ellos Nigeria, incumplen con las cuotas de producción que tienen y al final la tienen que compensar otros países, otros terceros países, y encantados, ¿no? Sobre todo Rusia, que en este momento está encantada de que esos países no cumplan la cuota y que por lo tanto tenga que bombear más para atender esa
esa demanda que no pueden atender los países que deberían producirla. Entonces, bueno, hay parte de postureo y parte de, bueno, esto es lo que acordamos, luego está lo que hacemos, pero sí es cierto que en los últimos 6 años, 6, 7 años, hasta que prácticamente estuvo a punto de romperse la OPEP, en aquel momento se reunían, comían, decían unas cosas y después cada uno hacía lo que le daba la gana y había un foco de tensión muy grande dentro de los países de la OPEP, pero de entonces para acá suelen ir bastante unidos, ¿no? Y sobre todo cuando ven situaciones como esta, que dependen del petróleo para mantener su economía, suelen unirse más todavía. Por lo tanto, bueno, la rebaja del precio o sea, la rebaja de producción no ayuda a sujetar los precios de la energía y en relación a lo que comentabas, sector servicios, efectivamente el sector servicios está adoptando y incorporando una inflación de segunda oleada y el sector servicios puede desacelerar las subidas, pero no bajan los precios. Una vez que se instalan en el sector servicios, forman parte de esa inflación pegajosa que llaman, que no hay forma de quitársela de encima. Y por lo tanto, eso ya queda ahí acantonado. Y eso va a ser un hándicap tremendo, porque, volviendo al tema original al que te escuché antes de la entrevista, no solo es que tenga que pagar más cuota de interés, más cuota por la amortización del préstamo y eso reste en mi capacidad de consumo, es que también los precios siguen subiendo, aunque lo hagan en menor medida respecto a hace un año, pero siguen al alza y siguen minando mi capacidad de consumo, entre otras cosas porque los salarios no se han apreciado en la misma medida. No, esto lo hablábamos la semana pasada bueno, y en otra, ¿no? En el sentido de que bien es verdad que ahora por convenios han subido muchos salarios, pero es que esa subida está tan lejos de a la inflación a la que ha subido, ¿no? Pues estábamos hablando de un 20 y tantos % de subida y como tú bien dices, sigue sumando, con lo cual nunca se va a llegar a cubrir ese gap entre los precios y los salarios. Y si me permiten, que nos queda aproximadamente un minuto, ¿tú consideras que, yo lo considero, que esa subida que tú has dicho en el sector servicios, yo que sé, pongamos ir al cine, a ver una obra de teatro, etcétera, esos precios también son algo como psicológico, ¿no? Una vez que el empresario ve que la gente sigue pagando esos precios, ¿para qué los va a bajar si la gente los sigue pagando? No, es que además no los baja, ¿no? Porque entre otras cosas trata de proteger sus márgenes y por lo tanto no los bajan. Esos son un tipo de cosas que se instalan ahí y permanecen ahí y no se mueven. Entonces, no los van a bajar y eso tenemos que acostumbrarnos a que vaya a quedar ahí. Lo importante es que se mantengan ahí, que no haya nuevas fases de escalada en precios, que no se sigan trasladando hacia el sector servicios, aumentos de precios del sector primario y secundario. Exacto, porque acordémonos, el café a 1 euro. Todo el mundo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Primero 50 céntimos y luego 1 euro y de ahí hasta el infinito. Sí, ahora el café a 1 euro en Canarias. Fuera de Canarias, complicado tomarte un café por 1 euro. Pues ha sido un verdadero placer. Jorge del Canto, asesor y director de inversiones de Merisa Patrimonio. Un placer. Un buen placer y hasta dentro de 15 días, Sergio. Hasta dentro de 15 días. Hoy terminamos aquí Área Financiera. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Un saludo.